Mateo 26, ¿ya lo tienen? Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, o les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, Señor. Gracias porque hasta hoy has sido fiel, hasta hoy has permanecido. Gracias, Señor, por ese pacto maravilloso que hiciste para nosotros, Señor. Derramaste tu sangre por amor a nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque hubo un Cordero que murió por cada uno de nosotros, por la humanidad entera, Señor. Y hoy recordamos, en memoria de ti, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros hace más de 2000 años. Hoy recordamos ese gran sacrificio eterno. Hoy recordamos, Señor Jesús, tu gracia y tu perdón, Señor, para con nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana a que tu palabra fluya, Señor, a que tu palabra se revele a cada corazón, para que caiga en semilla, en tierra fértil, donde esta semilla fructifique al 100 por 1 y 1000 veces más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tu fidelidad. Espíritu Santo, eres el Señor de esta reunión. En el nombre de Jesús yo declaro que no regresa vacía tu palabra, sino que será prosperada para lo que fue enviada, Señor. Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el recordar la muerte de nuestro Señor Jesús. En 1 Corintios, mire, capítulo 11, el apóstol Pablo continuó en recordar este hecho tan maravilloso. 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo y todos los discípulos y todos los seguidores de Jesús en todas las épocas han recordado lo que el Señor hizo por ellos. Fíjese bien, es importante que usted entienda que estamos recordando, ¿verdad? Recordando un hecho trascendental y maravilloso. Dijo el apóstol Pablo en el versículo 17 de 1 Corintios 11: pero al anunciarles esto, dijo Pablo, esto que sigue, pero al anunciarles esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y otro tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Porque yo recibí, dice el 23, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor hasta que seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Qué impresionantes palabras dijo el apóstol Pablo. Muchos han determinado en todo este texto bíblico de 1 Corintios 11, en primer lugar era la iglesia de Corinto que se reunía, ¿verdad? Segundo, la iglesia esta tomaba en poco lo que significaba el simbolismo de la cena del Señor. ¿Qué era lo que hacía? Las personas de Corinto? Dice que ni siquiera desayunaban en su casa para llegar cuando fuese la cena del Señor y atragantarse eso por hambre y no como un acto memorable de la muerte del Señor Jesús. Y luego en esa época pues les daban vino, como está, usted puede leer, para recordar la muerte del Señor. En el caso de nosotros, no se alegre, no le vamos a dar vino, le vamos a dar jugo de uva. Así es que en aquella época le daban vino y recordaban lo que significaba el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús. Y ¿sabe una cosa? Lo tomaban a la ligera y empezaban a tomar y a tomar para embriagarse, es decir, lo hacían con otra finalidad y no para hacer memoria de ese hecho tan trascendental que fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero aparte de que lo hacían a la ligera, también dice el apóstol Pablo, menciona los requisitos que usted debe de cumplir, o de conocer más bien, porque dice que Oseas capítulo 4 versículo 6, dice que la falta de conocimiento, por ello perece el pueblo, o muere, o es destruido el pueblo de Dios. ¿Sí ha leído eso? Isaías capítulo 5 versículo 13, por ahí, o el 20 también lo menciona. Entonces el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Sin embargo, el 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. También regularmente se ha utilizado incorrectamente estos textos bíblicos. Se ha utilizado incorrectamente porque dice, pruébese cada uno a sí mismo, y lo único que le dicen a usted, si tiene odio contra su papá, su mamá, su hermano que está a un lado, algún día le hizo mala cara, usted se enojó con él y se sintió ofendido, perdónelo o pídale perdón si usted ofendió al otro. ¿Sí o no hemos escuchado eso? Y es bueno, ¿no? Pero esto tiene un enfoque más trascendental para que usted pueda ser una persona digna de tomar la cena del Señor. De antemano, todos los que venimos a Cristo Jesús, por su gracia somos dignos, ¿verdad? De entrar a su presencia, somos dignos inclusive de tomar la Santa Cena. Pero, en este caso, para que usted sea digno, por decirlo así, o cumple el requisito de ser digno, tiene que tener conocimiento del acto que usted hace. Cuando lo bautizan en agua, ¿sabe por qué lo hace usted? Cuando lo bautizaron en agua, algunos de ustedes supieron por qué lo hicieron. Entonces necesitamos entender que cuando nos bautizamos en agua, ¿por qué lo hicimos? Tiene su simbolismo también, que es sepultura, muerte y resurrección. Entender que Jesús fue a los abismos, al corazón de la tierra, a las profundidades del mar, a morir por ustedes y resucitó. Eso simboliza el bautismo. Por eso se bautizan en agua y los levantan del agua. Por eso simboliza que Jesús bajó a lo profundo del mar, que se llama los abismos, el Seol o el infierno. Así dice en Jonás capítulo 2, que Jesús descendió a los abismos. Entonces, todo tiene un simbolismo por lo cual hacemos las cosas. No nada más se trata de tomar la cena a la ligera, como lo tomaban los de Corinto, no le tomaban importancia, lo que querían era atragantarse, porque me entiende, llevaban hambre.
Si usted trae hambre ahorita, échale un trago al agua y no venga con hambre. Entonces, esto significa, en pocas palabras, que debemos de ser alguien, ya somos dignos por la sangre de Jesús. Pero cuando habla de indignos aquí, o de dignos, o dignamente, significa que usted tenga conocimiento de lo que tiene que hacer. ¿Me entiende? 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esa parte de indignamente, hay una traducción que, fíjese, significa, cuando alguien toma indignamente la cena, significa alguien que trata la Santa Cena como una comida común o normal, o alguien que no entiende en su conciencia el solemne significado o simbolismo de la Santa Cena. Eso es indignamente alguien que no entiende lo que va a hacer. Entonces, por eso le vamos a explicar qué significa para que usted la tome dignamente. Será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, el 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa que se pruebe? No significa que le pida perdón al hermano, al que ofendió, o que perdone al que está odiando, no significa nada de eso. Dice, pruébese significa que usted sea un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso significa, probarse significa que usted es alguien aprobado por Dios, que tiene el conocimiento de causa del por qué hace las cosas aquí en la tierra. Cuando declaramos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿por qué lo hicimos? Porque alguien nos habló que a través de recibir a Jesús y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos, ¿verdad? ¿Por qué fuimos salvos? Porque conocimos primero que Jesús era el Señor y que Él había muerto por nosotros. Probarse cada uno a sí mismo significa que usted se examine si tiene o no tiene el conocimiento para realizar el acto de lo que vamos a hacer el día de hoy. Pruébese cada uno a sí mismo, y después de que usted se pruebe o tenga el conocimiento necesario que le vamos a dar ahorita, entonces sí coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y aquí viene otra frase muy importante, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa sin discernir? Sin entender qué pasó con el cuerpo del Cordero. ¿Sabe usted qué pasó con el cuerpo del Cordero? ¿Sí sabe o no sabe? Bueno, algunos sabemos, otros no. Sin discernir, sin entender el cuerpo del Cordero. ¿Qué pasó con el cuerpo del Cordero Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Murió nada más para salvarlo usted, o murió también para sanarlo, o murió también para prosperarlo, o murió también para darle larga vida? Muchos toman la Santa Cena y no entienden por qué murió Jesús. Solamente dicen, murió por mis pecados, aunque no creo en sanidad. Murió por mis pecados, aunque eso de la prosperidad no es antibíblica. Si Jesús pagó el precio por una parte y toma la Santa Cena sin entender que el Cordero murió para que ustedes no fueran pobres, Él llevó la pobreza, se hizo pobre siendo rico, para que ustedes fueran enriquecidos con la pobreza de Él. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Y ahí critican la prosperidad y están tomando la Santa Cena, no entienden ni disciernen que Jesús cargó la maldición de la pobreza, de la enfermedad, del pecado, de la ruina y de toda maldición que había contra la humanidad. ¿Está captando? Eso es discernir el cuerpo del Señor, entender qué pasó con ese cuerpo, entender que Jesús llevó a través de ese sacrificio. Entonces, en pocas palabras, discernir el cuerpo del Señor, si no entienden por qué murió el Cordero, para que me entienda, no entienden por qué murió el Cordero y solamente creen una parte por lo que murió el Cordero, y muchos toman la Santa Cena. Usted va a encontrar en congregaciones, usted va a encontrar en iglesias, usted va a encontrar pastores, usted va a encontrar líderes, obispos, ministros muriendo continuamente.
Ellos solamente recuerdan al Señor, pero no comprenden, ni disciernen, no entienden que el Señor llevó toda maldición, no una parte de la maldición. Porque si nada más creen que llevó el pecado y no llevó la enfermedad, como muchos no creen en sanidad, sí sabe que muchos no creen en sanidad, ¿verdad? Si toman la Santa Cena, estas personas, y no entienden que Jesús se hizo enfermedad, entonces simple y sencillamente no toman la Santa Cena dignamente o con el conocimiento debido del acto que están haciendo tan maravilloso. ¿Está entendiendo? Discernir el cuerpo del Señor significa que usted tenga conocimiento por qué murió Jesús. 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos colgaron los tenis, dice el apóstol Pablo. ¿Está captando? Entonces, esto no es para que se condene usted, ni nos condenemos, al contrario, es para que usted entienda en esta mañana del por qué va a tomar la Santa Cena el día de hoy, ¿correcto? Entonces se trata de entender qué pasó con el Cordero, ¿verdad? ¿Qué hizo el Cordero? ¿Qué llevó el Cordero? ¿Por qué tuvo que morir aquí en la tierra? De eso se trata. Lo principal, eso es. Si usted verifica, ¿qué significa Pascua? ¿Sabe lo que significa Pascua? Vamos a Éxodo capítulo 12. La primera Pascua que celebraron los judíos fue en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Esta es la primer Pascua que celebraron los judíos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, ¿ya lo tiene Éxodo capítulo 12? Éxodo capítulo 12. Este mes os será principio de meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Es el primer simbolismo, de los primeros simbolismos que les daba Dios, para que ellos entendieran qué iba a ser el Cordero Jesús a través de ellos. Versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Sin defecto. ¿Podrá tomar la Santa Cena alguien que cree que Jesús pecó? No puede tomar la Santa Cena, porque debe entender que Jesús era sin defecto, sin pecado, sin contaminación, sin nada. Muchos dicen que se casó con María Magdalena, muchos dicen que tuvo un romance con ella, entonces efectivamente no se puede. Es un cordero sin defecto. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Qué tenían que hacer con el cordero? Se lo iban a... ¿Qué va a hacer usted en esta mañana? Representando un pedacito de pan, de galleta, va a representar el cuerpo de Jesús. Algunos creen en la transubstanciación, que literalmente en un pedacito de pan ahí, literalmente está el cuerpo de Jesús. Nosotros no creemos. Por ello también a Martín Lutero lo expulsaron de ese tipo de lugares, porque creía esto, que creemos nosotros, que solamente es un simbolismo de lo que representa, o lo que representó el cuerpo de Jesús. Entonces, dice que lo debemos de comer. ¿En qué sentido lo deben de comer al cordero ustedes? No nada más simbolizar en una galletita, sino en Mateo capítulo 4 dijo el Señor que había un alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es decir, usted se va a alimentar
y va a comer, por decirlo así, la palabra de Dios en su espíritu. Luego dice, versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada, ¿cómo? Al fuego. ¿Qué va a entender usted de esto? Comerán la carne asada al fuego. Usted va a tener un alimento espiritual, que es la misma palabra de Dios. Usted va a tener un conocimiento espiritual el día de hoy y va a entender qué es lo que su espíritu debe de alimentarse el día de hoy, en el sentido de entender en qué manera el cordero fue quemado, por qué fue quemado. Se lo comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Todo esto tiene un simbolismo para nuestro Señor Jesús en el nuevo pacto. ¿Qué sucedió con el cordero Jesús? Fue quemado, ¿dónde? En el fuego. Y luego se lo tenían que comer el cordero con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Y lo que quedare esta mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, dijo el autor de Éxodo, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Cómo se lo va a comer usted? Con el primer lugar, asado al fuego, dice, y con panes sin levadura. Y la posición en que usted debe estar: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua viene también en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Y la palabra heriré, es muy importante que usted la entienda. Si fue Dios el que hirió a los primogénitos de los egipcios, o fue el destructor. Y yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, ¿qué sucedió después de que pusieron la sangre en los postes, en los dinteles de las puertas? ¿Qué sucedió después de todo ese hecho? Cuando, según dice en una traducción, que Dios iba a pasar hiriendo a los primogénitos de los egipcios, que era lo que aconteció en el momento específico cuando se dio el hecho de que tenía que pasar Dios por encima de las casas de ellos, y había sangre en los dinteles de las puertas de las casas. Bueno, dice el versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Más adelante, versículo 17, guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Era algo perpetuo que celebraban los judíos. Y luego dice el 18, en el mes primero comeréis los panes sin levaduras del día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura. Cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en vuestras habitaciones. Versículo 20. Entonces, más adelante, en el versículo 23, usted va a encontrar la solución a lo que le dije, si era Dios el que hirió a los primogénitos o fue alguien más extraño. Dice versículo 23, porque Jehová pasará, y esa palabra pasará significa saltar por encima o brincar, inclusive, o librar. Pasar significa librar también, se traduce como librar, y ahí viene la palabra Pascua, que significa, o es un significado que Dios iba a librar al pueblo de Israel. Eso significa Pascua, librar
o pasar por encima también, como una protección divina. Entonces fíjese bien, 23, y pasará Jehová hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar ¿a quién? Al heridor. Dios iba a pasar por las puertas donde viera la sangre de los corderos inmolados, y dice que no iba a dejar entrar al heridor. ¿Qué significa que no iba a dejar entrar al heridor? Que Jehová no era el heridor. ¿Está captando? Entonces hay muchos detalles de traducción en esos textos bíblicos de Éxodo, Deuteronomio, Levítico. Muchos dicen, bueno, no era Jehová, pero era el ángel exterminador de Jehová. Digo, por si alguno pensara eso. ¿Está captando? En 1 Corintios capítulo 10, mire, no me pierda Éxodo 12 y vamos a 1 Corintios 10 para que usted capte que se revela gran parte de quién era el heridor o el destructor. 1 Corintios capítulo 10. El nuevo pacto nos revela grandes cosas que en el viejo pacto a lo mejor venían como errores de traducción. ¿Ya? Dice, en el versículo 4, hablando del pueblo de Israel, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Fíjese que está hablando de las muertes trágicas en el Viejo Testamento, ¿sí o no? De ellos nos está dando una reseña a través de la carta a los Corintios. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por quién? Por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? ¿Por quién perecieron esas personas en el Viejo Testamento? Por el heridor, el destructor. ¿Quién es el destructor? ¿Será Dios? Vamos a Isaías 14 para que usted vea quién es el destructor. Todo tiene una correlación en la Biblia. Isaías capítulo 14. Está hablando de una ley de doble referencia. Habla de un rey que es el rey de Babilonia, pero nos simboliza algo celestial a través del profeta Isaías. Isaías 14, versículo 6. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo, en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Sabe qué significa eso? Luzbel. ¿Está hablando de quién? Luzbel. ¿Quién es el ángel caído? Actualmente se le llama ¿cómo? Satanás, el diablo. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién era el que debilitaba a las naciones? Luzbel. Tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sabe? Es el pecado principal de Satanás, que se quería ser semejante al
Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del Seol. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos. Ahí vienen los terremotos. ¿Quién envía los terremotos? Versículo 17, que puso el mundo como desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel. Y luego dice, versículo 20, no serás contados con ellos en la sepultura, porque tú destruiste, ¿qué? Tu tierra. Mataste a tu pueblo. No será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. ¿Quién era el que destruía la tierra? El que trastornaba los reinos, el que destruía los pueblos. La Biblia registra que era Luzbel, Satanás, el diablo. ¿Está captando? Por lo tanto, 1 Corintios 10 dice que estos personajes que murieron en el Viejo Testamento, los de Coré, cuando se abrió la tierra, los que murieron con fuego, etcétera, 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 murieron por alguien llamado el Destructor, porque en 1 Corintios capítulo 10 nos dice que perecieron por el Destructor, y el Destructor no era Dios. No era Dios. Hay alguien que se llamaba Luzbel que destruía en esa época. ¿Correcto? Vamos a Éxodo 12. ¿Estamos de acuerdo que Satanás es el que destruía la tierra? Ahí dice, ¿no? ¿Está de acuerdo que es Satanás? Regularmente hay muchos problemas de traducción en el Éxodo, en el Génesis, en Deuteronomio. Regularmente en el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, hay muchos problemas de traducción. Muchos problemas de traducción. Pero aún así las palabras que pueden traducirse como heriré, también tienen otras acepciones de traducción que no voy para allá por cuestiones de tiempo, pero se lo puedo desglosar. Entonces dice Éxodo capítulo 12, versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Hiriendo también significa venciendo, significa también empujando. También significa lo mismo. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasaré, dice, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar a quién? Al heridor en vuestras casas para herir. ¿Quién es el que hiere? El heridor. Dice que Jehová no iba a permitir que entrara el heridor a las casas de ellos. Imagínense, Dios de repente, me voy a hacer dos ahora. Voy a ser Jehová el bueno, Jehová el malo. Jehová el bueno, puro amor, Jehová el malo. Jehová el bueno, no voy a dejar entrar al heridor. El heridor quiere entrar, voy a destruirlos. Y Jehová el bueno, con alitas de ángel, no los voy a dejar entrar. Será un Dios bipolar, que tiene doble personalidad. Son problemas de traducción. ¿Ok? Entonces es necesario que usted entienda. De tal manera que pasaré por encima de ellos significa también que los iba a librar. ¿Estamos de acuerdo? La palabra Pascua la celebramos nosotros porque Jesús nos libró del mundo de las tinieblas. Y Jesús es nuestra Pascua, nuestro Cordero. Entonces más adelante, versículo en el 34 dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas porque sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Otra vez, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto? ¿Qué cree que celebraban? ¿Que Dios los libró del pecado? ¿O los libró de la opresión del enemigo? ¿Qué celebraba el pueblo de Israel? ¿Lo libró de la opresión del
enemigo. Y dice el Salmo capítulo 105, versículo 37, dice, lo sacó, hablando cuando lo sacó de la tierra de Egipto, Salmo 105, 37, dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Qué celebraba el pueblo de Israel? No nada más que lo libró del pecado o de la opresión del enemigo. Sí lo libró de la opresión del enemigo, pero dice que celebraban que Dios los había libertado, y esa libertad traía oro, plata y sanidad. ¿Está captando? Por eso el pueblo de Israel festejaba esa libertad que Dios les había dado, y la libertad incluía oro, plata, alhajas, incluía dinero. ¿Podrá alguien entender la Pascua? Alguien que dice, pues Jesús fue pobre y yo toda la vida voy a ser un pobrecito. Toda la vida tengo que ser pobre porque Jesús fue pobre. Fíjate, pero si Israel festejaba la libertad porque Dios los sacó con oro, con plata, y no había enfermos en sus tribus, significa que celebraban porque Dios los había prosperado económicamente con bienes, con oro, plata, y festejaban la libertad que Dios solo los había librado del enemigo, pero también los había sanado, no había enfermos en sus tribus. ¿Está captando qué significa la Pascua? Dios iba a pasar, Dios los iba a librar del enemigo, y aparte les iba a dar oro, plata, y no iba a haber enfermos en sus tribus. Eso significa la Pascua. Cuando usted tomábamos la Pascua, usted ve muchas personas que van y le dan el panecito, inclusive le dan hasta, se lo enjuagan ahí con un pedacito de vino, con un vasito de vino ahí, y va para adentro. ¿Conocen que fueron sanados por la llaga de Jesús? Las personas que ministramos el jueves, le preguntamos, ¿usted ha escuchado los dones espirituales? ¿Don de sanidad? ¿Milagros? ¿Conoce que Jesús llevó la enfermedad para que usted no esté enfermo? Muchas personas están, y eso sí, a lo mejor gran parte de ellos, y con todo respeto lo voy a decir, que a lo mejor van a escuchar la enseñanza esta algún día, pero yo creo que gran parte de ellos iban a tomarse su panecito celebrando la Santa Cena. Sin conocimiento total tomaban la Santa Cena. No sabían qué había hecho el Cordero por ellos. No discernían el cuerpo ni entendían qué había pasado con el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús le cayó todo tinieblas, toda enfermedad, toda dolencia, la maldición de la pobreza le cayó para que ustedes sean libres de todo ello. Y ese es el gran sacrificio de Jesús. Que Él se hizo pobre, Él se hizo enfermedad, Él se hizo pecado, Él fue de corta vida para que ustedes tengan una vida abundante aquí en la tierra. ¿Está captando qué significa todo la Santa Cena? No nada más es llegar y que me den el pedacito de pan y ya. Y al rato se mueren de un cáncer. Porque no conocen. El diablo se aprovecha de ese tipo de situaciones. La falta de conocimiento es lo que destruye al pueblo. ¿Correcto? Entonces el tomarse la Santa Cena realmente es por sin conocer todos estos principios. Sucede algo muy importante que dice Isaías 53. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. ¿De quién cree que está hablando Isaías 53? De nuestro Señor Jesucristo. 100 siglos antes se hablaba de la venida del Mesías. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y luego dice una frase muy importante aquí: despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. En pocas palabras, cuando alguien toma la Santa Cena, no necesariamente estaba diciendo que iba a ser despreciado por los fariseos o los judíos. Dice entre los hombres.
Es decir, hace 2000 años, después de hace 1000 años, 500 años, 300 años, 200 años, 100 años, o el día de ayer, o el día de antier, Viernes Santo. Muchos despreciaron a Jesús, a pesar de que estaban velando a Jesús. Muchos despreciaron a Jesús, a pesar de que estaban viendo con sus ojos naturales el cuerpo de Jesús. Muchos desecharon y menospreciaron a Jesús, a pesar de que lo estaban siguiendo por las calles. Y le voy a decir por qué. Porque gran parte de ellos que hacen memoria del Señor no entienden, no disciernen, y gran parte de ellos no creen lo que el Cordero hizo por ellos. ¿Por qué? Desprecian el Cordero, y ahí viene donde habla la Biblia, Pablo, que ese juicio viene para ellos. ¿Por qué juicio? Porque menosprecian que Jesús llevó la enfermedad para que ellos fueran sanados, porque dicen, Dios me tiene enfermo así, y así me quedo. Eso es menospreciar lo que Jesucristo hizo por ellos. ¿Está captando? Alguien que cree que Dios envía la enfermedad está menospreciando la sangre de Jesús, menospreciando el sacrificio de Jesús, y luego van con su bocota y se tragan el pan. ¿Por qué tan serios? Y luego usted los ve enfermos en hospitales. Los ve enfermos en hospitales. Ahí me dijeron, qué a gusto. O sea que le dejas todo a Jesús cargando con todas las enfermedades. Gloria a Dios, le dijo usted. Pues bien dice, ¿qué conchas dice? ¿Qué conchas? Gloria a Dios. Los conchas son los que han creído en su sacrificio perfecto, porque Él llevó toda maldición para que nosotros solamente ejerzamos fe para recibirla. Eso que Él hizo por nosotros es maravilloso. No nada más se trata de ir a tomar el vino y agarrar el pedacito de pan y echárselo, de lo que se trate, echárselo a la boca. Muchos de ellos han menospreciado el cuerpo de Jesús, han menospreciado lo que Jesús hizo por ellos. ¿Crees en prosperidad? No, pues que cómo esos hombres de la prosperidad nada más enseñan que la gente tiene que ser rica. Son soberbios porque dicen que la gente tiene que prosperar. No, pero pues Jesús vivió pobrecito, dicen ellos, y yo tengo que ser pobrecito toda la vida. Están menospreciando el cuerpo de Jesús, menospreciando el sacrificio de Jesús, porque dice que el pueblo de Israel lo sacó con oro y con plata, y ellos festejaban esa libertad. Libertad del enemigo con oro, con plata, y no había enfermos en sus tribus. Los que dicen, no, la sanidad ya pasó para los primeros 100 siglos, los primeros 100 años, el primer siglo. La sanidad ya no existe hoy, los dones espirituales menos, son del diablo las lenguas, la sanidad no, tienes que morirte de algo, la naturaleza, de algo te tienes que morir. Menosprecian y desprecian el sacrificio de Jesús, pero ahí van a abrir su hocicote a recibir la Santa Cena. Hocico no es correcta la palabra. Perdón. Su boquita bonita. Perdón. Los hocicos son de los animalitos, ¿verdad? Perdón. Es que hablamos muy bronco allá en Sinaloa, hermanos. No es cierto, abren su boca y comen el pan, y luego ahí los tienen enfermos en un hospital, y cuando están en el hospital, Dios me está probando con esta enfermedad. Todavía Dios es el culpable de que no hayan entendido que el Cordero murió también para que sean prósperos económicamente hablando, que el Cordero murió porque eso festejaba el pueblo de Israel. Ellos lo hacían en simbolismo, nosotros también lo hacemos en simbolismo, pero ellos lo hacían hacia el futuro de lo que venía. Dios les mostraba el futuro que venía para ellos, el Mesías, el Cordero inmolado, pero nosotros lo festejamos porque nuestro Cordero ya murió en pasado por nosotros y ya nos libró del mundo de las tinieblas. Dice en Colosenses capítulo 1 que Él nos ha librado del mundo de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso nosotros festejamos la Pascua. Entonces, si regresamos a Éxodo capítulo 12, nuevamente, Éxodo capítulo 12,
Versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Se han dado cuenta que hace mucho énfasis a panes sin levadura? Sí. Mucho énfasis. Y lo comerán así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Qué significa el bordón en su mano? ¿Qué representaba un bordón? Significaba la autoridad. No lo voy a explicar mucho eso, pero significa la autoridad del bordón en su mano. Que usted entienda que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, que Jesucristo le delegó autoridad a ustedes. Hay muchos, si usted va a encontrar muchas personas que dicen, de repente vi alguien que se estaba manifestando un demonio, y de repente la persona dice, que Jehová te reprenda. ¿Cómo que Jehová te reprenda? ¿No entiendes que la Pascua representaba que tú entendieras que Jesús te delegó toda autoridad? Yo me voy, dijo Jesús, y a sus discípulos los envió y le dijo, yo les doy autoridad sobre los espíritus inmundos, yo les doy autoridad sobre toda enfermedad. Eso lo dijo Jesús. Jesús delegó autoridad a la iglesia. No andan diciendo que Jehová te reprenda. También no entienden que Jesús delegó autoridad sobre la iglesia. La Santa Cena es que usted entienda que tiene autoridad. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente la Pascua de Jehová. Quemado al fuego. ¿En qué momento fue quemado Jesús al fuego? Usted entenderá en Hechos capítulo 2, que Jesús estuvo en el Seol, fue a sufrir por toda la humanidad a ese lugar. Hechos capítulo 2, el profeta David estaba hablando, y el apóstol Pablo, el autor de los Hechos, nuevamente recuerda lo que David dijo acerca de nuestro Señor Jesús. En el versículo 23, el autor de los Hechos dice, Hechos capítulo 2, 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. ¿De qué está hablando? Crucificándole, ¿qué está hablando? De su muerte en la cruz, de su derramamiento de sangre. Y luego dice el 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién estaba retenido Jesús? Por la muerte. Porque David dice, de él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó en mi lengua, hoy mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Eso quién lo dijo? El profeta David en uno de los salmos, que es el Salmo 22. ¿Qué estaba profetizando David de Jesús? Que no iba a ser dejada su alma, ¿dónde? En el Hades, que es el mismo que el Seol o el infierno, como le quiera llamar. No permitirás que dejarás mi alma en el Hades. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba jugando canicas, fue a proclamar la victoria, como dicen otros, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Habrá otra oportunidad después de que vayan al infierno para ser salvos? No existe otra oportunidad más que el juicio del trono blanco, allá donde se les van a dar castigos diferentes a las personas. Pero simple y sencillamente Jesús fue a sufrir 3 días y 3 noches llevando el pecado, llevando las enfermedades, llevando la pobreza y toda la maldición. Jesús se separó del Padre para que usted no tenga que estar separado. Se separó de Dios, y separación significa muerte. En pocas palabras, muerte es separarse el espíritu del cuerpo humano, pero el espíritu de Jesús se separó del espíritu de Dios, y Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3 horas de tiniebla, le cayó toda maldición que era contraria a ustedes, Jesús la llevó. Él se separó del Padre y tuvo que ir a ese lugar de sufrimiento, 3 días y 3 noches. Cuando Jesús dice consumado es, significaba que estaba concluyendo la ley mosaica. Comerse o tomar la Santa Cena, entendiendo que se la deben de tomar con panes sin levadura. ¿Sabe lo que representa panes sin levadura? Significa que usted no comience a leudar la gracia, la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo con la ley de Moisés. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Voy un poco más rápido, si usted quiere después lo lee o lo anota y después lo lee.
1 Corintios capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, dijo Pablo, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿quién es nuestra Pascua? Ya fue sacrificada por nosotros, nuestra Pascua. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Cuando habla de levadura, está hablando, si usted lo verifica en Marcos capítulo 8, mire, Marcos capítulo 8 nos habla, cuando Jesús alimenta a los 5,000, versículo 14, Marcos 8:14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuántas levaduras habló el nuestro Señor Jesús? De 2 tipos de levaduras, las cuales usted no debe leudar lo que usted ha conocido de la palabra de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Usted va a encontrar esta misma historia usted la va a encontrar en Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16. Versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y después les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún ni acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? Versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En pocas palabras, la doctrina que predicaban los fariseos y los saduceos. En pocas palabras, usted no puede mezclar ley con gracia, no puede, voy a cumplir los 10 mandamientos, hermano, y me tomo la Santa Cena. ¿Será correcto eso? Por supuesto que no. No puede usted mezclar ley, porque ya vino la gracia de nuestro Señor Jesús, ya vino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, como le habló el apóstol Pablo a la ley de Moisés. Allá tenías que hacer cosas para vivir larga vida, tenías que hacer cosas y ahora no. Hacemos cosas porque Cristo ya nos libró precisamente de ello. Entonces vivimos en la gracia, no mezcle ley con gracia. No quiere hacer obras para ser salvo, no quiere hacer obras para ser justificado, no quiere hacer obras, porque en Gálatas capítulo 3, miren lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, el capítulo 5, dijo el apóstol Pablo, en el versículo 3, Gálatas 5:3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Los que quieren volver a guardar mandamientos de la ley mosaica caen de la gracia, es decir, no viven bajo la gracia de nuestro Señor Jesús. Y luego dice, versículo 7, vosotros corríais bien, dice Pablo, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted dice que vive por la gracia de nuestro Señor Jesús, por la fe, entonces no comience a operar en que crea usted que el hacer obras es algo que le va a ayudar para obtener algo de parte de Dios. Vivimos por la gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesús. Efesios capítulo 5, capítulo 6, ahí viene cómo se tenía que tomar la Santa Cena a través, los israelitas cuando salían de la tierra de Egipto, ceñid vuestros lomos, ¿verdad? Decía, y calzados calzados los pies, también decía. Y si usted verifica Efesios capítulo 6,
En el versículo 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Vestidos con la coraza de justicia que representa la salvación, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio de la paz? La palabra paz habla de prosperidad también. Efesios 6:15 dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y ustedes van a encontrar en Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En pocas palabras, el tomar la Santa Cena representaba, ya nos habían dado un simbolismo en Éxodo capítulo 12, que tenía que comérsela usted como la carne asada al fuego del cordero. Regresamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Entendió los panes sin levadura? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 que eran panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, y dice que guardados de la levadura de los fariseos. ¿Entendió lo de la levadura de los fariseos? Si usted quiere seguir cumpliendo mandamientos de la ley mosaica, yo le recomiendo pues que no tome la Santa Cena porque no ha entendido la gracia de nuestro Señor Jesús. Y gran parte de los que toman la Santa Cena, por la falta de conocimiento, guardan mandamientos de ley, han caído de la gracia de nuestro Señor, es decir, suceden tragedias, enfermedades, etcétera, etcétera. Pero si usted cree que Jesús murió por usted y vive en el nuevo pacto de gracia, que para ser salvo solamente tuvo que creer, para ser sano solamente tiene que creer, y para ser perfecto también tiene que creer. Todo es a través de la fe, porque Jesús ya pagó el precio completo por todos ustedes. No va a venir otra vez Jesús a morir, Él ya lo hizo. Ya no tiene por qué usted andar en la ley mosaica, ya no tiene que andarse poniendo velo en sus cabezas, ya no tiene por qué dejarse de pintar las mujeres, no tiene por qué usar sus faldotas y no usar pantalón, porque eso es ley mosaica. Eso venía en Deuteronomio capítulo 22, el que quiere guardar la ley o solamente quiere guardar un punto de la ley, pero infringe los demás, o al revés, infringe todos los demás y guarda un solo punto, se hace culpable de todos. Me explico, usted puede tratar de cumplir la ley, nadie la cumplió. El único que pudo cumplirla fue nuestro Señor Jesús. Nadie más pudo cumplir la ley. Por eso el cumplimiento de la ley vino nuestro Señor Jesús a través de la gracia. Dijo en pocas palabras que la ley había fenecido en Romanos capítulo 10. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos capítulo 10. Entonces usted vive en el nuevo pacto de gracia. No ande leudando la masa, no ande leudando. Pocas palabras. Si nos vamos, comeréis ceñidos vuestros lomos, ya lo analizamos en Efesios capítulo 6. Vuestro calzado en vuestros pies, entendiendo que es el evangelio de la prosperidad. Vuestro bordón en vuestra mano significa la autoridad que le ha delegado Jesús. Y así la tomaba el pueblo de Israel, entendiendo que el cordero tenía que ser quemado, no cocido ni crudo, sino quemado. Y si usted cómo entiende que el cordero fue quemado, que Jesús fue al infierno por ustedes a sufrir. En ese momento usted entiende y tiene el conocimiento que Jesús bajó al infierno 3 días y 3 noches a sufrir por ustedes y en sustitución de ustedes. Entonces usted entiende que realmente cómo se deberían de comer el cordero de la Pascua en el Viejo Testamento. Si lo traduce el Nuevo Testamento, dice en Levítico 16 que había 2 corderos. Un cordero lo inmolaban, lo sacrificaban, derramaban su sangre y lo ponían en la entrada del tabernáculo. Allí rociaban la sangre sobre el propiciatorio. Había un segundo cordero, dice la Biblia en Levítico 16, que lo enviaban al desierto, por Dios y por Azazel, así decía. Eran 2 corderos y uno lo tenían que enviar al desierto.
¿Qué simbolizaba el cordero que enviaban al desierto? Que Jesús llevó toda maldición, toda enfermedad, y que tuvo que ir a un lugar de sufrimiento a llevar las cosas a lo profundo del mar. ¿Ha escuchado usted cuando dice, Él sepultó todas nuestras iniquidades y las llevó a lo profundo del mar, al corazón de la tierra? Mateo 12:40, Jesús dijo, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Efesios capítulo 4, el que subió a lo alto, ¿quién es? Sino aquel que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y usted va a encontrar muchísimos textos bíblicos donde va a entender que Jesús, donde habla del sufrimiento de Jesús, no nada más en su muerte física, sino en la separación con el Padre, que representaba que Jesús cargó todo el pecado, toda la naturaleza de pecado en su espíritu. Hubo 3 horas de tinieblas, llevó toda maldición, y Él, nuestro Señor Jesús, se separó del Padre, y por consecuencia tuvo que ir como un cordero también, como los corderos del Viejo Testamento que tenían que ser quemados y llevados al desierto. Nuestro Señor Jesús también tenía que ir a sufrir ese lugar, pero la gran noticia es que fue resucitado al 3er día por el Espíritu de Dios. Fue levantado de entre los muertos, dice la Biblia, no nada más de los muertos físicos, de los muertos, los que se separaron del Padre y fueron a ese lugar. Jesús nunca cometió un solo pecado, Él solamente llevó el pecado de todos nosotros, y por ese pecado de nosotros que Él tomó, por eso tuvo que ir a ese lugar de sufrimiento. Él nunca cometió un solo pecado sobre la tierra, por eso es el Cordero sin defecto, sin mancha, que tenía que venir a morir por todos nosotros. Entonces, regresamos a 1 Corintios capítulo 11, ya con esto termino. ¿Está entendiendo cómo de tomar la Santa Cena? Hay una serie que se llama Tomar la Santa Cena dignamente, que son como 6 audios, los va a encontrar a través de nuestra página de internet. Cuando tenga oportunidad, escuche la completa. Solamente le di un resumen general de lo que representa tomar la Santa Cena dignamente. Dignamente significa que usted tiene el conocimiento del por qué lo está haciendo. Y usted, ese conocimiento ya lo recibió el día de hoy. ¿Está captando? Ya lo recibió usted. ¿Cree usted que Jesús llevó el pecado? ¿Cree que Jesús se hizo pobre para que usted fuera enriquecido? ¿Que llevó la maldición de la pobreza? ¿Cree que Jesús llevó la enfermedad para que usted sea sanado? Entonces usted es digno de tomar la Santa Cena porque entiende que la Pascua representaba libertad para el pueblo. 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y tomó, y tomad, comed, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, o sea, esto en memoria de. Ahora entendió qué fue lo que hicimos, memoria del Cordero. ¿Entendieron qué significa el cuerpo del Cordero? Luego dice, de manera, dice el 27, que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba así de la copa. ¿Qué significa que se pruebe usted a sí mismo? Que si usted captó este mensaje que le di, ¿a alguno le quedó un poco confuso el mensaje de lo que tenía que creer para tomar la Santa Cena? ¿A alguno le quedó confuso el mensaje de que qué fue lo que hizo el Cordero por ustedes? ¿Le quedó algo confuso a alguien? ¿No? ¿Algo que no hayan entendido? La conclusión general es que el Cordero sufrió todo lo que nosotros íbamos a sufrir para que nosotros no sufriéramos. Es el Cordero sustituto. Dice el apóstol Pablo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Usted ya está aprobado, ¿correcto? Porque entendió que Jesús se hizo pecado, enfermedad, pobre, etcétera, llevó toda maldición. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente, es decir, indignamente simboliza sin entender, sin discernir el cuerpo del Señor. Yo ya le di a entender qué pasó con el cuerpo del Señor. Él llevó toda maldición. 3 horas de tinieblas representaban toda maldición que le cayó. La maldición de nosotros le cayó a Él. Dice, pruébese cada uno a sí mismo, es el 29, porque el que come y bebe indignamente, es decir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
No tenemos por qué estar en ningún juicio porque entendemos y hemos creído que nuestro Señor Jesús se le llamó el Cordero que sustituyó a la humanidad llevando toda maldición. Todo lo que era contrario a la humanidad nos libró del mundo de las tinieblas y nos trasladó a su propio reino, el reino de Jesús. Por consecuencia, usted entiende ese principio importante, usted lo puede captar, usted es una persona que se ha probado a sí misma a través del conocimiento de la palabra y usted es una persona digna en participar de la copa del Señor. Y poder celebrar este acontecimiento que es de lo más maravilloso que pueda haber en toda la historia de la humanidad. El Cordero Jesús muriendo por la humanidad. Por eso dice Pablo, ahorita ya van a traer el tequila, el vino de uva, no, perdón, el jugo de uva. Van a traer jugo de uva para que usted pueda experimentar. Y fíjese algo muy importante. Regularmente, yo cuando tomo la Santa Cena, siento una presencia maravillosa del Espíritu de Dios, de tal manera que me da a entender que el Señor Jesús está entre nosotros, porque Él prometió estar entre nosotros reunidos en su nombre. Él iba a estar ahí. Por eso hacemos memoria de nuestro Cordero llamado Jesucristo. Dijo Pablo que Jesús le recordó que hiciéramos esto en memoria de Él. Jesús dijo, cumplido está. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Si Jesús hubiese inmediatamente que expiró, su espíritu se hubiera ido al tercer cielo, no tendría por qué haber encomendado su espíritu al Padre. No tendría por qué haberlo encomendado. Pero Jesús mismo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así yo voy a estar en ese corazón de la tierra. Y Él lo hizo por amor a todos nosotros, no lo hizo por otra cosa. Entonces, Él, al llevar toda maldición, al caerle toda maldición de nosotros, en Gálatas capítulo 3, en lo que traen por ahí el pan y el jugo para celebrar la Santa Cena, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición. ¿Cuál maldición? De la ley. Y luego dice que fue hecho por nosotros maldición. Eso simboliza, por nosotros fue hecho maldición, significa que lo hizo en sustitución de cada uno de nosotros. En sustitución de la humanidad llevó la maldición. Y luego dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él lo hizo por amor a todos ustedes. Por eso, si Él los trasladó del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesús, simboliza que nosotros celebramos la Pascua, que representa que Dios nos ha librado. Eso simboliza la Pascua. Pasaré de vosotros, y dijo que no iba a dejar entrar al heridor. La gran promesa que usted tiene de celebrar la Pascua es que Dios no va a permitir que Satanás lo toque a usted. No va a permitir que usted muera a corta edad. Si ustedes no lo permiten, Él no lo va a permitir jamás. Él no permite que entre el heridor. Al contrario, esa sangre de nuestro Señor Jesús representa que Él nos libró de todo pecado. Esa sangre significa que nos libra de todo el mundo de las tinieblas. Él cortó un nuevo pacto para que ustedes vivan una vida abundante aquí en la tierra. Él no lo hizo solamente por su conveniencia o por algo especial, lo hizo por amor a todos nosotros. Por eso dice que en Gálatas 3:3 Él llevó toda maldición. Todo el que moría en una cruz se le consideraba una persona maldita, ¿sabía? Alguien que había cometido muchísimos pecados.
Por eso Jesús, cuando estuvo en la cruz, no era por su propio pecado, sino era por lo de nosotros que Él tuvo que ir a esa cruz. Jesús se pudo haber bajado, si verifica Mateo capítulo 26. Mateo 26. Mire, fíjese, Mateo 26. Ya terminamos la enseñanza, pero solamente esto es para entender un poquito. Mateo capítulo 26. Dijo nuestro Señor Jesús en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchos han pensado que Jesús no quería sacrificarse por la humanidad al leer ese texto bíblico. Si es posible, pasa de mí esta copa. Muchos han dicho, a lo mejor Jesús en el último momento no quiso morir porque tenía miedo o porque le dolía esa muerte. ¿Saben ustedes qué era lo que le dolía a Jesús? No era que tenía miedo a la muerte. Lo único por lo cual sufría Jesús, y lo único que estaba pidiendo en esa frase de Mateo 26, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesús en esa frase? No estaba diciendo como muchos han creído. Yo he escuchado a predicadores, pastores, maestros, evangelistas, diciendo que Jesús estaba diciendo en esa frase: Padre, si es posible que haya otra forma de redención y que no sea el sacrificio, hazlo, Padre. Pero si no puede haber otra forma de redención, yo acepto tu voluntad y me sacrifico en esa cruz. No estaba diciendo eso Jesús. Jesús lo único que estaba diciendo en esa frase, si usted lo verifica en un interlineal griego que usamos nosotros de Westcott y Hort, Jesús estaba diciendo: Padre, si es posible, pasa conmigo esta copa, este sufrimiento que es la misma. Si es posible, tú pasa conmigo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo único por lo cual sufría Jesús era porque se iba a separar de su Padre. Ese era el sufrimiento de Jesús. Pasa de mí esta copa simboliza: Señor, si es posible, pasa conmigo en este sufrimiento. No significa que Jesús no quería redimirlos a ustedes. Él jamás se venció, al contrario, lo único que le pedía a su Padre era que no se separara de Él cuando Él muriera, cuando Él le cayera el pecado de todos nosotros. Era lo único que estaba diciendo. Así es que yo no piense jamás que Jesús se echó para atrás. Ahora resulta que son más valientes los héroes, los niños héroes, que Jesús. Ellos sí se aventaron por la bandera y Jesús está diciendo: Padre, si es posible de morir de otra forma, por la humanidad lo voy a hacer. No estaba diciendo eso Jesús. Jesús estaba diciendo: Padre, si es posible, pasa conmigo en este sufrimiento. Nunca te separes de mí, Padre, estaba diciendo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Y Jesús, en San Juan capítulo 10, último texto bíblico. San Juan capítulo 10. Me gustaría que niños también tomaran la Santa Cena. Bueno, mejor de cierta edad para acá. Pero los que están cuidando niños, que ya escucharon sobre este tema, pueden tomar la Santa Cena. San Juan capítulo 10. Nuestro Señor Jesús dijo, en el versículo 17, San Juan 10:17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien, vamos a cada persona
tome por favor, si se los podemos pasar y cada uno toma un vasito, un pedacito de, por favor no se lo coma antes, y vamos a celebrar este acto maravilloso. Te doy gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Jesús. ¿Ya lo tienen? Versículo 23. Ah, ¿ya tienen todos o todavía no? Es uno de los actos más maravillosos. El Espíritu de Dios nos está dando ese convencimiento. La presencia de Él está aquí. Es la misma presencia del Señor Jesús. Mateo 26. Hay una parte muy importante que dijo el Señor. Dijo el Señor: Mateo 26, 27. Dice que el Señor tomó la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Por qué? Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Luego dijo en el 29 algo muy importante, fíjese. Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él lo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sí, 1 Corintios 11, ¿ya tiene listo? 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor. Si tiene oportunidad de cerrar sus ojos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: cuando yo diga estas palabras, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cierre sus ojos y ahora usted tome el pan y ahora lo puede ponérselo en su boca. Dígale: Jesús, gracias, porque este es tu cuerpo, simboliza tu cuerpo que fue partido por mí, y lo hago en memoria de ti. Gracias, Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria
esto representa, Señor Jesús, tu sangre. Y hoy la tomo recordando ese nuevo pacto de sangre por mí. Gracias, Jesús. Ahora lo pueden tomar. Gracias, Jesús. Vamos a adorar a Jesús ahora. Gracias, Jesús. Te adoramos. Vamos a ponernos de pie para adorar a Jesús. Él es nuestro Cordero. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Nueva adoración, Cordero vencedor. Dios es el gran yo soy, en mi vida te la doy, la entrego con amor. Tú, mi fuerza y mi poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando sobre tu autoridad. Tu reina, Señor, Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando sobre tu autoridad. Señor, tu Dios de la creación, Dios de la creación, digno de adoración, Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, mi vida te la doy, la entrego con amor. Tu fuerza y poder, es vida a mi ser. Glorioso Emmanuel, eres mi amigo Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando sobre tu autoridad. Tu reina, Señor, tu reina, Señor, Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando sobre tu autoridad. Tu reina, Señor,
exaltamos tu Cordero. Te exaltamos porque tú moriste por nosotros, derramando tu sangre en esa cruz, dejando tu vida en propiciación por los pecados, por la enfermedad, por las dolencias, por la pobreza, llevando toda maldición. Por eso celebramos, Señor, esta Pascua que representa libertad, libertad de la opresión. Gracias, Jesús, por este nuevo pacto que es cortado por nosotros. Gracias, Jesús, lo hacemos en memoria de ti. Gracias porque tu cuerpo fue partido por nosotros, porque por tu llaga hemos sido curados, Señor, porque con tu sangre nos has perdonado, Señor. Tu sangre nos limpia de todo pecado y toda maldad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, mi Cordero. Gracias, mi Cordero. Díselo, gracias porque eres mi Cordero, mi Cordero de la Pascua. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Rey. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Cordero, el Cordero que murió con nosotros, el Cordero que dio su vida por nosotros, el Cordero que derramó su sangre en esa cruz. Hoy hacemos memoria de eso, Señor Jesús. Te adoramos por tu grande amor, por tu inmenso amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Toda la gloria para ti, toda la alabanza para ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Maravilloso, Jesús. Maravilloso eres.